puedan realizar sus comentarios y levantar la manito. En la parte final de nuestra pantalla tendremos el apartado de reacciones. Damos clic sobre este icono y nos aparecerá la opción de levantar la mano. Con esto podremos tener mejor orden al momento de pedir la palabra y realizar nuestras consultas. También disponemos del área de chat en el que podremos también realizar nuestros comentarios o inquietudes. Si es que tienen cualquier inconveniente, generalmente se produce por la señal de su internet, si es que en algún momento no escuchen, pero de todas maneras nosotros nos conectamos en estos minutos previos para poder solventar sus inquietudes. Que sean bienvenidos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Un saludo cordial a todas las personas que se encuentran en sala y a través de las plataformas de YouTube y Facebook a esta cuarta reunión del tercer taller sobre constitucionalismo urbano, una opción comparada. Hemos tenido dos talleres ya previamente, uno que fue principalmente sobre los procesos constituyentes, el segundo que fue la ciudad dentro de las cartas constitucionales, y ahora en este tercero estamos cerrando una secuencia de 4 sesiones, una primera que fue sobre ciudades capitales, la segunda sobre áreas metropolitanas, la tercera sobre ordenamiento territorial, y en esta de cierre que vamos a trabajar lo que ocurre al interior de las ciudades y sus formas de gobierno, porque lo que hemos visto es que prácticamente todas las ciudades capitales tienen subdivisiones internas de una forma o de otra para tener gobiernos de proximidad, gobiernos más representativos. En esta ocasión, las instituciones con las que estamos promoviendo esto, que son la UNAM en México, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Federal en Río de Janeiro, Flaxo en Ecuador, Sur y Ciudad Común en Chile, además de la revista Crítica y el CIDOF en España. En esta ocasión vamos a tener la moderación de la reunión por parte de José Piga, que es un arquitecto y doctor en urbanismo, una persona que tiene una formación muy interesante y además ha tenido una larga trayectoria en distintas escalas de la administración pública chilena, lo cual nos da la posibilidad justamente de ver sus distintas expresiones, las distintas expresiones que tiene la ciudad en cada uno de estos ámbitos. En general ha tenido una especialización muy fuerte en temas de protección del patrimonio cultural y de temas habitacionales de vivienda. Así que les dejo ahora en la palabra con José Piga para que haga la moderación de esto. José, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todas y todos. Es para mí un gran agrado poder estar en esta sesión y escuchar las diversas presentaciones en este ya nutrido proceso de trabajo que se ha sostenido por varios meses, en que hemos podido aprender, oír y aprender de experiencias en toda América Latina y en España. En esta oportunidad, para trabajar y para preguntarnos sobre qué ocurre al interior de las ciudades, digamos, qué ocurre dentro de ese espacio que por lo demás en muy pocas constituciones existe como entidad, digamos, para ver y trabajar qué es lo que ocurre allá adentro, digamos, cuáles son los desafíos que en las constituciones podrían ayudarnos que las constituciones podrían ayudarnos a solucionar y a enfrentar, digamos, cómo abordamos los conflictos de las diversas escalas de las ciudades. Para hablarnos de este tema tenemos a doña Clara Brugada, política mexicana, activista social, legisladora, servidora pública y actual alcaldesa de Iztapalapa por segunda vez. Bienvenida, alcaldesa. Fue diputada y vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Alcaldesa, tiene usted 20 minutos, entre 15 y 20, y yo le indicaré cuando se acerque a su tiempo para que podamos continuar con el trabajo. Bienvenida, Clara, y tiene usted la palabra.
Muchas Marcelo, gracias voy por acá y por audio, así invitarme es más a directa este la taller comunicación. sobre Yo le contesté ahí a constitucionalismo urbano. Florencia Lanza Castelli, Efectivamente, ya está fui marcada y vicepresidenta Osvaldo de la ya sabe, Asamblea y está marcada, o Constituyente sea de la que Ciudad de ya se van a México, contactar con que ella. se Fue instaló el del 15 de miércoles, creo que fue el septiembre del feriado, o ayer, 2016 así y que si concluyó a no lo hacen finales de hoy, yo voy a enero estar del atenta a eso, ahí le 2017, 4 contesté. meses La semana que intensos viene cualquier cosa nos de avisa y trabajos yo vuelvo a para lograr insistir. una constitución en la Ciudad Con de el chileno México. no sé si hace falta hacer Y algo o necesita obviamente algo esta más. asamblea constituyente Y tuvo no era para nada cuestionamientos con por la forma como cuestiones se no integró, optimistas, sino que me parece que y si en la tenemos conocidos dentro de acotación la que lista se de los preinscriptos, estableció desde la podíamos Constitución Federal contactarlo de manera en más directa. cuanto a Yo ahí le estoy los agitando a mi ámbitos de compañero del cole, competencia y a la a forma Joaquín Pirati, y me dijo que hoy predeterminada de mandaba las cosas. Pero bueno, organización hasta que no las eh, mande, sus no voy a dejar de instituciones insistirle. y la gobernanza Porque urbana. bueno, sí estaba interesada en La hacerlo, me dijo que Asamblea se había colgado Constituyente de la nomás. ciudad se Así que integró bueno, por 100 diputados constituyentes, avísame cualquier cosa. elegidos Un beso. de la siguiente manera: 60 por voto popular, 14 senadores designados, 14 diputados designados, 6 representantes del presidente de la República y 6 representantes del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, 60% integrada por la voluntad de los ciudadanos y 40% designados por los poderes públicos constituidos y los partidos que ostentaban el control de dichos órganos de tendencia conservadora en ese momento. Ocurrió que los partidos de izquierda ganamos la mayoría de votos, pero los legisladores designados pertenecientes a las fuerzas políticas minoritarias o inexistentes en la ciudad tenían una sobrerepresentación que les permitió tener derecho de veto sobre temas fundamentales para la ciudad. En ese tiempo, esta figura de constituyentes designados nos recordó a los senadores designados por Pinochet para mantener el control de decisiones fundamentales en el retorno a la democracia. Bueno, la Asamblea Constituyente fue un largo proceso para construir acuerdos, para eliminar vetos y lograr consensos para aprobar un texto constitucional que representara a una ciudad tan diversa y plural como es la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México contiene un proyecto de ciudad y de nación que ubica los derechos humanos como el centro de toda actividad pública. La historia constitucional de México es una historia de lucha, de victorias y derrotas, de encrucijadas y definiciones, y ha sido una construcción constante. Representan los anhelos y las luchas del pueblo para construir una nación libre, soberana, con igualdad de derechos. Nuestros documentos constitucionales son depositarios de los postulados de Hidalgo, de la insurgencia que mantuvo viva la causa de la independencia. Y vamos a recordar qué fue lo que pasó. Contiene los sentimientos, estoy hablando de la primera Constitución de 1824 y de la Constitución General de la República. Tiene los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, que constituyen uno de los afluentes principales de nuestras constituciones. Allí se proclamó que la soberanía surge del pueblo, el fin de la esclavitud, la eliminación de los privilegios y la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura y la lucha constante contra la desigualdad, que sintetiza el postulado siguiente: como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente la jornada del pobre. Con este postulado se llevó a cabo esta Constitución de 1824, nuestra primera Constitución, y fijó las bases de la organización del México independiente. Bueno, en ese momento era muy importante porque se eliminaba la monarquía, se instauraba la república y se instaló el federalismo. El modelo posterior de 1824
1957, la Constitución de este momento consolida a nuestro país como una república democrática, reconoce que los derechos de las personas son la base y el objeto de las instituciones sociales, programa la libertad de imprenta y de manifestación de ideas y garantiza la libertad de enseñanza y de profesión, e incorpora por primera vez en una constitución un medio de defensa contra las leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, el amparo. Y se reconoce la laicidad del Estado, la cual es la base de la convivencia democrática y el ejercicio de las libertades. Y posteriormente, la Constitución de 1917 es resultado de un movimiento revolucionario que primero luchó contra la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz y después contra la dictadura de Huerta. Significa la conclusión de la formación de la nación mexicana, y en la revolución encontramos todas las reivindicaciones de los oprimidos, los reclamos que fueron pospuestos o acallados en la lucha por la independencia o en la guerra de reforma. La revolución fueron el centro movilizador del pueblo. Condensa los postulados democráticos de Madero y es la primera del siglo XX, la primera constitución en integrar una amplia carta de derechos sociales que reconoce las desigualdades y establece garantías individuales, colectivas y responsabilidades al Estado mexicano. Se establece el municipio libre como la base de la organización política y como orden de gobierno más cercano al pueblo. Es la primera constitución en el mundo que incorpora el derecho al trabajo y al salario digno y decoroso, el derecho a la educación gratuita y laica, y protege la riqueza nacional y reserva su aprovechamiento para todos los mexicanos. Restituye los derechos de la en muy pocas manos. Esta Constitución, producto de la Revolución, es el documento jurídico más avanzado en el mundo en esa época y sintetiza un nuevo acuerdo nacional que fija las prioridades de desarrollo y contiene un proyecto de nación incluyente, democrático y justo. Lamentablemente, nuestra Constitución fue letra muerta. Fue traicionada, vulnerada y modificada constantemente en sentido contrario a la lucha de los mexicanos que dieron su vida por los ideales para lograr esta Constitución. La Ciudad de México. En esa Constitución última de 1917 se estableció, como lo habían hecho las anteriores, a la Ciudad de México como sede de los poderes federales. Encargó el gobierno, delegó al gobierno a un gobernador nombrado por el presidente, pero se instaló el municipio libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Distrito Federal. Luego, en 1928, 10 años después, Obregón elimina el municipio y desaparece la única autoridad electa directamente por el pueblo. La ciudad mantiene esta peculiar organización política hasta 1997, que se elige por primera vez a su jefe de gobierno y con ello inicia una transformación democrática que culmina con la expedición de la nueva Constitución de la Ciudad de México el 31 de enero del 2017. Desde la independencia, la Ciudad de México fue gobernada por autoridades federales. Hasta 1997 pudo elegir por voto popular a su jefe de gobierno y posteriormente a otras autoridades que estaban tuteladas por los poderes de la nación. Por eso, pese a todas las críticas relacionadas con la integración y a lo que no pudimos lograr en la Constitución de la Ciudad de México, consideramos que es un avance muy importante y que es producto de la lucha del pueblo por lograr la democratización, por avanzar hacia la soberanía y por impulsar una reforma política profunda que todavía no se logra totalmente. La Constitución entonces de la Ciudad de México es sin duda el texto jurídico más avanzado de nuestro país.
respeta y amplía los derechos de los habitantes de nuestra ciudad, preserva las libertades públicas, representa un modelo social que recupera lo esencial del constitucionalismo mexicano, rompe con el neoliberalismo como dogma de desarrollo, fortalece la democracia como forma de vida y convivencia social, y reconoce la democracia directa y el poder del pueblo para modificar o cambiar su gobierno. Avanza en la transparencia y austeridad del poder legislativo y lo fortalece como representación del pueblo. Nuestra Constitución es una agenda de reivindicación de nuestros derechos y una ruta para cumplirlos. Establece la dignidad humana como principio rector supremo. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. Amplía y preserva las libertades públicas, la libertad de expresión, de manifestación y el derecho del pueblo a protestar contra la injusticia. En esta Asamblea Constituyente nos acompañó movilizaciones del pueblo con sectores, con luchas, con temas, y fue retomada. Fortalece la democracia entonces como forma de vida y convivencia social, el sufragio efectivo, la democracia directa más allá de la representativa y el poder del pueblo para revocar a sus gobiernos. La Constitución reconoce la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a la autodeterminación personal y a decidir libremente sobre los derechos reproductivos. Se estableció la paridad entre géneros como principio constitucional. Se reconoce constitucionalmente, esto es importante, el matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGBTI y propone a todas las familias de la ciudad en su amplia gama de diversidad y riqueza una protección. Establece el derecho de los habitantes de la ciudad a la educación en todos los niveles educativos, una lucha histórica. Ahora se tiene este derecho para estudiar desde el preescolar hasta el posgrado y con apoyo del gobierno para lograrlo, con una responsabilidad del gobierno de la ciudad para lograrlo. Reivindica la función social y pública en ciencia y tecnología, en el desarrollo social y económico de la ciudad y establece el derecho de las tecnologías de información y el acceso gratuito y progresivo del Internet. Se establece un amplio reconocimiento a los derechos culturales y a su ejercicio. Y una de las luchas más importantes desde mi punto de vista fue establecer en la Constitución el derecho a un mínimo vital. Esto fue una de las luchas más importantes durante esos 4 meses y logramos. Se crea también en la Constitución el sistema público de cuidados como 2 nuevos pilares en la política social, alejada del clientelismo electoral y basada en el cumplimiento de derechos. Y otro punto muy importante fue la lucha por el agua. Se reconoce el derecho al agua y al acceso universal, diario, continuo, equitativo y sustentable. Se prohíbe expresamente su privatización y se garantiza la gestión pública del agua sin fines de lucro, vigilada por los ciudadanos mediante una Contraloría Social del Agua. Se reconocen los derechos de las personas con discapacidad y se asume la obligación de las autoridades para la adopción de medidas para garantizar la integralidad de sus derechos. Se garantiza un medio ambiente sano y será la primera constitución que reconoce el derecho a la ciudad. Esto también es muy importante y fue uno de los logros que obtuvimos que garantizan a la población el goce y disfrute de los derechos, en este caso el derecho a la ciudad, y se avanza también en una protección de vanguardia a los animales. Se establece un sistema de planeación con la más amplia participación de los ciudadanos.
se crea un nuevo nivel de gobierno que son las alcaldías, con facultades y atribuciones para atender las demandas ciudadanas, y con ello se cierra el ciclo iniciado por Obregón con la desaparición de los ayuntamientos. Y todavía falta. Este tema de las alcaldías está pendiente, su gran reforma política que fue detenida desde el gobierno federal. También se transparenta el Poder Judicial y su judicatura. Esta Constitución le otorga poder a los ciudadanos y vecinos en materia urbana para modificar los usos del suelo y los programas de desarrollo urbano. Se busca acabar con la exclusión social y depredación inmobiliaria de la Ciudad de México. No se logró totalmente lo que queríamos porque llegamos con una agenda muy grande y muy importante. Sin embargo, sí logramos controlar y meter a la ciudadanía para la toma de decisiones de cualquier cambio de uso del suelo. Se establecen principios de austeridad republicana para evitar el derroche de recursos públicos de altos funcionarios en la ciudad. Esta Constitución reconoce también, y este es un avance extraordinario, los derechos de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, su derecho a la libre determinación y su carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por ejemplo, en la Constitución tienen más derechos los pueblos originarios que las propias alcaldías como forma de gobierno. Establece un amplio capítulo de derechos, pero también es la primera en establecer mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables por parte de los ciudadanos y así evitar que queden atrapados, como sucedió en nuestra Constitución General, en esos textos constitucionales y no sirvan de nada a la vida de los ciudadanos. Así que se logró allí amarrar de los derechos que se obtuvieron en la Constitución. Bueno, es muy importante. Yo considero que la Constitución es un punto de partida para la construcción de una ciudad democrática y de libertades. Es una agenda de lucha de los ciudadanos y una obligación para las instituciones. Con esto concluyo mi intervención. Espero, bueno, hice un resumen muy fuerte de todos los logros que se obtuvieron en la Constitución, pero me parece que es un resultado que necesita profundizarse aún más, pero que hasta hoy significa, como decimos, el texto jurídico más avanzado que tenemos en México y que se debería estar, algo podrá servir para estas experiencias a nivel internacional. Es un marco de referencia también, pues, sobre la historia constitucional de nuestro país y en particular sobre la Ciudad de México. Todos los capitalinos de la ciudad tenemos todavía una gran lucha para concluir una reforma política que otorgue plenos poderes a la ciudad. Todavía hay problemas. Hoy tenemos una coyuntura histórica en nuestro país que permite lograrla. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, alcaldesa. Entiendo que usted tiene que retirarse a alguno de sus múltiples deberes, pero antes que se vaya, si es posible, quisiéramos preguntarle cuáles son los conflictos que usted sufre como alcaldesa de Iztapalapa, que entiendo solo es una parte de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los conflictos, cuáles son las tensiones que se producen ahí entre este nuevo nivel central, por llamarlo de alguna manera, la gran Ciudad de México, y su alcaldía en Iztapalapa? Bueno, creo que la pregunta es demasiado importante porque efectivamente uno de los temas rezagados en la Constitución es que las alcaldías en la Ciudad de México pues no tienen poderes plenos
todavía lo que logramos en la Constitución no quedó reflejado en la ley orgánica de las alcaldías, y todavía entonces en este periodo, que desde mi punto de vista es la primera alcaldía después de la Constitución, yo consideraría que es un gobierno de transición a que logremos que todo lo que logramos en la Constitución se modifique la ley orgánica y podamos tener, por ejemplo, gestión económica, autonomía para la gestión financiera de las alcaldías. No lo tenemos. Así que ahora quiero decir que hay toda una voluntad, en este caso de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella fue jefa delegacional y sabe perfectamente los problemas que se tienen. Entonces hay todas las condiciones en esta coyuntura para hacer las modificaciones. Pero hoy, el día de hoy, las alcaldías todavía no logran ejercer los derechos que fueron concedidos en la Constitución. Entonces, eso convierte a las alcaldías todavía en órganos muy dependientes del gobierno central, sobre todo en lo económico. Así que ese es uno de los temas, de los conflictos, digamos, que si no hubiera voluntad del gobierno central expreso en este momento, si no hubiera esa voluntad, pues entonces se convertiría en un problema. Creo que ese es uno de esto. Todavía no se logra comprender claramente a las alcaldías como un tercer nivel de gobierno o como un segundo nivel de gobierno en la ciudad. Y hay muchas cosas, hay un andamiaje jurídico de 70, 80 años que no se ha modificado. Entonces, ese es el gran punto que se tiene que tener. Tenemos que hacer una ley de alcaldías que respete a la Constitución. Pero, ojo, la propia Constitución tiene limitaciones o tuvo limitaciones para avanzar en las alcaldías, porque en la Constitución Federal, a final de cuentas, en la Constitución Federal también está limitado. Entonces, yo iría por una reforma política para que se le dé plenas atribuciones, plenos derechos a la ciudad y principalmente a las alcaldías, para que podamos ser gobiernos libres y soberanos, que no lo son o no lo somos en este momento. Muchas gracias, Clara. Bueno, para servirle. Muchas gracias. Y si usted tiene que retirarse, por favor, en cuanto tenga que hacerlo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Quisiéramos ahora invitar a Freddy Simbaña para que nos exponga. Freddy es ecuatoriano, licenciado en Comunicación Social y magíster en Antropología. Es dirigente de la comunidad indígena en Chilibulo, en el Quito urbano. Freddy, tienes la palabra por estos 15 a 20 minutos y te indicaré cuando estemos cerca si es necesario. Adelante, Freddy, gracias. Allí Punja, buenos días, Yachachi Kuna, profesores, Allí Shamushka, bienvenidos. Yo voy a desarrollar, mi nombre es Freddy Simbaña, pertenezco a la quinta generación del pueblo originario Quitukara asentado en la ciudad. La quinta generación de comuneros y comuneras. Ya voy a explicar lo que significa una comuna desde el contexto ecuatoriano y vinculado al proceso de la ciudad en sí mismo. Mi reflexión va a tener tres momentos. Un momento es un acercamiento al proceso histórico y a la mirada del movimiento indígena ecuatoriano vinculado a las organizaciones de la ciudad. Un segundo momento es ver cómo las delegaciones de administración pública fueron generándose a partir de 1870 como delegaciones hacia el Estado, hacia lo que se llamaría los gobiernos parroquiales constituido el Ecuador, y luego la Constitución ecuatoriana del 2008 con el énfasis en la comuna.
Y a partir de eso, la última sería el lineamiento de políticas públicas que hizo el Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara con sus comunas territoriales asentadas en la parte de la ciudad y sus resultados y consecuencias que están en discusión y en debate. Uno de los primeros acercamientos que yo hago, que el movimiento indígena a través de América Latina resurge a partir del siglo XX, desde diferentes instancias, de diferentes, lo que puedo llamar es una reclamación sobre el estatus de derechos como pueblos. Entraron a disputar en la arena pública este encuadramiento de la cuestión étnica frente a los estados y directamente pusieron en cuestión todos estos proyectos imaginados de estos procesos de creación de identidades, este proceso relacionado con todo lo que pasó en el siglo XIX a nivel de proyectos, marcos y también algunas constituciones. A escala de países y sus regímenes jurídicos se pudieron verificar, existieron algunas reformas constitucionales, algunos reconocimientos que positivaron algunos derechos de las poblaciones indígenas y de paso también hicieron colapsar todo estos políticas indigenistas, narrativas, discursos que fueron característicos de la época del nacionalismo y populismo en 1940 y hasta 1980, y luego con el resurgimiento del movimiento indígena aparece otra mirada. También hago hincapié sobre la presencia de la mirada de las ciudades. La presencia indígena en las ciudades es una temática muy rica e interesante, y ha sido abordada de diferentes ejes históricos, antropológicos, también desde el mundo de la ciudad, pero muy pocas veces se visibiliza los efectos de la colonización y sobre la mirada de las construcciones emergentes que tuvieron estas ciudades promovidas por las repúblicas, las naciones como un proceso resultado de la misma modernidad. Tradicionalmente, desde el occidente genérico, se ha mirado que esta dominación de lo indígena no cabe discursivamente en la ciudad, porque siempre se mencionaba que lo indígena está alrededor, está en una periferia, y lo que ha conseguido esta parte discursiva de lo indígena urbano ha generado una separación que ha dificultado, que ha generado miradas exóticas, y reconocerlas en el espacio urbano o moderno. Este espacio urbano tiene para los pueblos indígenas en las ciudades historias, narrativas y topofilias, cariños al mismo espacio territorial. Voy a mirar y lo más que evidencio fechas, contenidos desde que las primeras delegaciones de administración pública en el Estado ecuatoriano comienza desde 1824, cuando viene tanto delegación sobre la Gran Colombia en ese espacio constitutivo donde ya se menciona diferentes atribuciones, diferentes espacios para poder, en este caso, organizar la consecución de lo que serían los estados, pero también ya aparecen algunas contribuciones como el gobierno parroquial en el estado ecuatoriano son las partes tanto rurales y urbanas con una población determinada. Lo que yo quiero demostrar aquí, que estos hitos de este gobierno, que es el más cercano a la gente, no aparece delegaciones frente a pueblos indígenas y nacionalidades. Todo está establecido a través de asambleas, a través de decretos, a través de elementos hasta llegar al año 2000 sobre elección popular y también ley orgánica sobre estos territorios, tanto en la parte rural, me estoy refiriendo a la ruralidad, a la parte agrícola, a la parte campesina, pero hay un total desconocimiento,
una total separación, invisibilización y hasta rompimiento con los procesos socioculturales, agrícolas, relacionadas con el tema de la administración territorial. Llegamos finalmente al 2010, donde se ejerce una competencia producto de la Constitución 2008, competencias para gobiernos autónomos descentralizados, en donde este gobierno parroquial, que es el cercano a la gente, lo integran a través de elección popular. Pero esta elección popular, muchos de los casos, en la gran mayoría, han sido conseguidos por los diferentes tejidos sociales, producto de la hacienda, producto de vínculos con el mismo Estado, y en algunas experiencias a partir de 1990, producto del levantamiento indígena, y algunas juntas parroquiales están administradas por población indígena. Pero en este panorama siempre ha habido una consecución de llegar a un Estado moderno, pero siempre invisibilizando o desapareciendo en la imagen, la narrativa y en el imaginario ecuatoriano a la población indígena. Yo voy a hablar del término comuna. El término comuna tiene para diferentes nomenclaturas o definiciones, tanto para América Latina. El término común en el caso chileno puede ser una delimitación territorial de barrios o de un conglomerado específico. Igual para Colombia también el término comuna es un término de una jurisdicción. En el caso ecuatoriano, las comunas se definen históricas y unas y otras ancestrales, que más adelante voy a indicar una mapificación en las ciudades como una manera de poner en evidencia este proceso territorial comunitario. Entonces, en 1937, el Ministerio de Agricultura genera una ley de comunas en donde se lo menciona como una ley de comunas con la finalidad de generar una cierta administración de poblaciones, y algunos estudios de Martínez. El motivo de la reforma agraria en el Ecuador es un segundo proceso de estos territorios comunales, y hasta el año 90 existen elementos de cooperación del desarrollo. Hasta el año 90, la cooperación internacional, el mismo Estado, pensaba que los procesos de modernización iban a terminar con estas entidades comunales. Iban a terminar por el desarrollo urbanístico en las ciudades, por la presión que tiene el Estado por convertir en barrios, convertir en elementos urbanísticos o ciudadelas, y borrar todo ese proceso de organización común, debido a que la capital de la República mantiene todo el poder concentrado desde una planificación histórica, desde un modelo ortogonal de ciudad, donde se separó en la colonia barrios de aristocracia, blancos mestizos y barrios obreros indígenas, hasta lo que Fernando Carrión menciona, la ciudad longitudinal, en donde ya se va generando un centro, norte y sur. Pero en la periferia o en el mismo centro están estas comunas. Para esto, en el contexto ecuatoriano, ¿qué es una comuna? En el contexto ecuatoriano tenemos 14 nacionalidades. Este término de nacionalidad generó un conflicto en los años 80 debido a que grupos de poder mencionaban que los pueblos indígenas se iban a separar. Generaron un temor al tema autonomías que iba rondando por los países europeos, iba rondando por los países centroamericanos, los procesos autonómicos, y el término nacionalidad generó conflictos, hubo tensiones, hubo diferentes reflexiones negativas a que los pueblos indígenas o los indígenas tenían derecho a tener un nombre, y para eso se generó en la Constitución de la República en este caso, esta creación, esta lucha social de construir que cada pueblo y nacionalidad mantenga nombres característicos de su territorio.
una lucha social de más de 150 años y vemos de una gráfica las 14 nacionalidades. Una nacionalidad menciona que tiene un territorio y tiene una lengua, pero en esa nacionalidad puede haber diferentes pueblos. Y también se menciona esta mirada que se tiene desde los pueblos nacionalidades en el espacio urbano, en las ciudades, de que no solo es un espacio geográfico, el tema del territorio. El tema del territorio es un espacio que va desde los momentos sagrados, desde los momentos de procesos de memoria, procesos de cariño al territorio, procesos relacionadas con la salud intercultural, proceso de espiritualidades que va construyéndose en esa parte. Y mucha gente, en este caso, hasta el mismo Estado o sus funcionarios públicos o servidores públicos del Estado, piensan que la comuna es una organización. Entonces mencionamos que no es una organización, es una entidad histórica, es una entidad política que estuvo presente antes que se determine las cabeceras cantonales o los mismos nombres de los municipios, y a través de la Constitución 2008 de la República establece derechos, justicia social, con enfoque democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional y laico. Y es así como se mapifica, se rastrea todas estas poblaciones en este espacio. Y un dato más, de la gran población en las ciudades existe mucha población en procesos de movilidad de los pueblos y nacionalidades. Y también entendiendo que estos conceptos que generó los movimientos indígenas sociales desde el año 80 hasta en la Constitución de 1998 y 2008, la interculturalidad no fue solo para la población indígena. A veces hay nociones erradas, se piensa que la interculturalidad es para la población indígena, no. Se pensó en todo un proceso para toda la población ecuatoriana, que ingresa población afroecuatoriana, población montubia en la parte del entre los 13 a los 16 millones de habitantes. Todavía el último censo no ha podido levantarse. Manejamos una proyección del censo 2010 entre 16 millones de habitantes, entre un 6,9% de población indígena, un 8,9% de población montubia, un 10% de población afroecuatoriana, y el restante, la gran mayoría, se ha autodefinido como población blanca mestiza. Pero también los datos tienen, la data también tiene cierta intencionalidad, como voy a mostrar. En las normativas que va a ser interés en este debate, tenemos la Constitución del 2008, donde ha reconocido la noción de interculturalidad, es decir, que hoy estamos generando ya 21 años de este proceso de denominación y todo lo que abarca estas concepciones de la plurinacionalidad, de la interculturalidad. Desafortunadamente, los ejercicios de interculturalidad son muy pocos. Lo vamos a un poco politizar en la última parte. Hay un Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y en el 2010 los grandes procesos de planificación, de autonomía, descentralización, el COTAD, y los planes de desarrollo, en este caso del Distrito Metropolitano de Quito, como ejerce también todos los niveles de gobierno. Voy a indicar cómo están los niveles de gobierno. Tenemos un gobierno nacional, 24 gobiernos provinciales, 221 gobiernos municipales y 802 gobiernos parroquiales rurales. Es así como están los niveles de gobierno, y las poblaciones indígenas tanto están a nivel provincial, municipal y rural, entonces están interrelacionados y directamente con el gobierno nacional a través de leyes, a través de planes o políticas públicas que se generan con mayor intensidad, a veces con desafíos y a veces con bastante desagrado, debido a que no hay aplicabilidad, o también hay imaginaciones sobre lo que el deber ser para las poblaciones indígenas.
La tipificación de comuna mencionaba, un poco para ir reforzando, comuna para los pueblos nacionalidades tiene una connotación histórica de bienes comunes. Para otros espacios corresponden divisiones administrativas, para otros espacios también para otros países son en departamentos y tienen varias denominaciones en algunos países de América Latina. Para el caso ecuatoriano, la comuna tiene otra connotación como sujeto histórico, como sujeto vinculado a la historia de las ciudades, pero también a la historia de la nación ecuatoriana. En los Andes ecuatorianos ya se menciona a través de la ley de comunas, muchos en ese proceso, tanto sociológico, se mencionó que el Estado necesitaba administrar las poblaciones y tener un control territorial, y también ya en el 78 se menciona para referirse a poblaciones con territorios ancestrales. Antes antes de los niveles de administración territorial, y en otros casos antes de los mismos nacimientos de la República. En la Constitución, ya vamos en la Constitución 2008, eso para muchos mismos ecuatorianos es totalmente desconocido, a lo interno mismo, eso llamó la atención. Para muchas personas la comuna es algo que estuvo rezagado en el tiempo, algo premoderno, algo con conocimientos ya no útiles en la modernidad. La modernidad fue la cómplice para liquidar las unidades territoriales. En el artículo 158 se menciona que ya, ¿y por qué mencionamos esto? Porque con la Constitución todas las leyes anteriores, la ley de comunas, queda sin vigencia. Todavía tenemos tensiones, tenemos nudos en que todavía se piensa que las comunas son agrícolas. Hay algunas comunas que ejercen pluriactividad económica en la misma ciudad. Tenemos en el caso más adelante de la ciudad de Quito, donde el 6,16% representa el territorio comunal y un 61% o un 93,84% en la parte de ruralidad, en el caso de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí se menciona que reconocerá a través de convenios internacionales. Esto es avanzado. Hay algunos países que no han reconocido el convenio 168. En el caso chileno también se menciona, no es reconocido los derechos colectivos. Entonces es necesario, en el caso ecuatoriano se reconoció el convenio 168 y reconoce a las comunas, comunidades y nacionalidades indígenas a través de los instrumentos de derechos humanos. Y también en el literal 4 menciona que, esto es interesante, ya aquí hablamos de una propiedad comunitaria. Para muchos planificadores, para muchos funcionarios públicos, para muchas personas encargadas de los territorios, del hábitat, todavía hay falta de proximidad, porque se piensa que en el Estado ecuatoriano solo existe la propiedad privada y pública. Entonces mencionamos, no, es la propiedad comunitaria también que está. ¿Cómo hacer el desafío? ¿Cómo hacer entre lo comunitario y lo público? Es posible hacerlo, pero la gran mayoría de gente encargada de la planificación no intenta disolverlo, porque no, se generan muchos conflictos en estas dimensiones, porque se menciona que solo hay una propiedad privada y una propiedad pública. Estas tierras de las comunas son exentas de tasas y impuestos prediales. Entonces, aquí es interesante, pero asimismo, el Estado ecuatoriano, en este caso, el mismo municipio de la ciudad de Quito y otros municipios, generan tasas e impuestos porque se mencionan que no hay la tecnología necesaria, porque todos somos ecuatorianos y todos debemos pagar impuestos. Entonces, aquí se genera un tema de contable, tecnológico, financiero, porque todas las comunas, todos los años, salimos con deudas que pasan hasta los $100,000, $200,000, porque el terreno comunal, por ejemplo, en el caso de la comuna de Chilibulo, Marcopán, Balarraya, junto al
casi a 1 kilómetro del centro histórico de la ciudad, tiene 315 hectáreas. Y cada año tenemos que dar de baja en cero estos impuestos, ¿no? Estos impuestos que se dan por obras y mejoras de la ciudad y hasta por grandes infraestructuras donde salen los impuestos acá, pero el sistema contable financiero municipal no hay un entendimiento, no hay un enlace, porque se mencionan que no, que ellos manejan la ley de comunas, no tenemos la constitución por encima de la ley, y aquí se generan eso. Cada año tenemos que dar de baja $120,000, $220,000, poner en cero a corte al literal 4 de la Constitución, artículo 57. Y lo otro, donde se generan problemas, donde antes de la Constitución 2008, muchos aparatajes entre notarios, registradores de la propiedad, lograron vender algunas comunas. Lograron vender, en el caso del suelo de Quito, en otras propiedades, debido a que mantiene un ecosistema, mantiene elementos ambientales, que es muy apetecido por el proceso urbanístico y gentrificador alrededor de las cabeceras cantonales y justamente alrededor de las comunas con sus procesos turísticos. Algunas escrituras públicas se vendieron, hay dueños y propietarios y hoy se está dando de baja, debido a que ya hablamos de bienes colectivos, ya hablamos de pensar en el común, ya se habla de que la comuna es un bien común y en esto no se puede en este caso dividir, lo que se puede hacer a lo interno de las comunas es generar otros modelos relacionados con la propia. Vamos a ir desarrollando en estos breves minutos. En el caso del pueblo Quitucara, al pueblo que pertenezco, es identificable que existe asentamientos y está vigente desde 1200 a 600 años antes de Cristo, pero aquí viene el tema de la data, ¿no? En el 2010, cuando levantan el censo, aparecen solo 2,329 habitantes del pueblo Quitucara. Entonces aquí, como vemos, también este proceso de la data, del censo, que ha servido también para, en muchos casos, disminuir la población por temor de insurgencias indígenas, levantamientos y todo lo demás. Otro también con la posibilidad de que todo un proceso de los rezagos de la población indígena, cambiando delimitando cada año las situaciones territoriales surgen con menor territorio, porque no están catastrados los territorios de esos. En el siglo XXI todavía no hay un catastro. Y entonces, ¿cómo este espacio entre la misma ciudad, a través de los registros fotográficos y las comunidades vigentes acá, generan esa posibilidad de mantener niveles, convivencias con su territorio, con leyes, normativas que respalden, pero también que promuevan esta diversidad cultural, porque a través de ordenanza, Quito se declaró como una ciudad milenaria cultural, intercultural y con muchos derechos. Y estos derechos es lo que se tiene que ver como posibilidades de avance, como posibilidades de integración y en este caso, de estos niveles que posesionan a las identidades en las ciudades. Aquí también develamos, esto también recién se develó el 2012, el Distrito Metropolitano en la izquierda, con las diferentes delimitaciones o procesos de descentralización, en donde Quito mantiene 33 parroquias rurales de 32 urbanas. Y el trabajo que se hizo con la Secretaría de Territorio en el 2012, donde se develó las 73 comunas, es decir, que hay 73 modos de sentir y pensar en el territorio, 73 modos de relación con el territorio, con la situación administrativa y con el tema de la autoridad comunal. La autoridad comunal con el tema de saberes, conocimientos, con una planificación comunitaria, una planificación relacionada con el uso, cuidado de elementos tanto patrimoniales, ambientales y agroecológicos en la misma zona. Entonces, esto se develó. Todavía mucha gente muchos habitantes, muchos funcionarios también desconocen de la misma población, de la misma vigencia de la comuna. Y esto es el registro que se hizo
para poder evidenciar la presencia de las comunas en el Distrito Metropolitano de Quito. Antes del 2012 solo existían algunos levantamientos de algunas experiencias de estudiantes, y también la misma academia hasta el 1980 se dejó de escribir de comunas. ¿Por qué? Pensaron que el Distrito Metropolitano de Quito, a través de nuevos procesos de definición, de centralización y planificaciones, las comunas iban a extinguirse por sí solas, iban a autodestruirse por la necesidad. Entonces se dejó de este proceso. Ya a finales de los últimos 10 años se comienza nuevamente a generar literatura y a generar elementos de investigación actual. Esto hace ver que en estos 73 registradas se denominan también algunas 21 como categorías de ancestralidad y otras que se promulgan a través de la Ley de Comunas en el 37, donde sectores de campesinos, donde las haciendas se liquidan y hacen la entrega. Recordemos que la hacienda es en el proceso de urbanización, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en el caso ecuatoriano, el desvalentamiento de la hacienda genera ayudas al proceso urbano, no como en otros países a través de la industria. Uno de los agregados que se tiene en el caso del Distrito Metropolitano de Quito. Y voy a identificar 2 casos donde tenemos una comuna en la parte cercana a Quito, en donde la delimitación territorial se ha generado en el Distrito Metropolitano con administraciones territoriales, en donde a una comuna tiene 2 dependencias. También el elemento tiene 2 parroquias al mismo tiempo, y a veces cuando hay malos entendimientos entre la comuna no puede generar niveles de diálogo con las mismas autoridades parroquiales, porque la parroquia o el GAT parroquial es elegido a través de la votación popular, y en la comuna es elegido a través de procesos comunitarios de las familias donde ejercen democracia directa. Otro nivel de participación en donde son conocedoras del territorio, de límites, es un proceso generacional. Vuelta en el ámbito de la junta parroquial, y muchas veces por sistemas políticos, mucha gente de la ciudad genera su residencia en la parroquia rural para las futuras elecciones y luego ser candidato o, en este caso, ejercer una rectoría desde el GAT parroquial, porque el GAT parroquial mantiene presupuestos y tiene competencias, unas competencias que pueden ser residuales frente a identificación de salud, identificación de política pública de inclusión, pero no de obra pública. Entonces, el GAT mantiene ciertos presupuestos con los demás niveles de gobierno. En caso de la comuna, no mantiene presupuestos, es una autoconstrucción comunitaria, una autogestión desde el bien común, pensando en estos comunes de la parroquia, pero tiene conflictos con límites debido a que hay una convocatoria de la tal parroquia rural y la otra parroquia. A veces entre las propias administraciones no llegan a los propios diálogos. Tenemos el caso de la comuna de Lumbicí, en donde se establecen ciertos límites y otros vuelta con competencias con el GAD parroquial, una parte para un sector y otra parte para otro sector. Entonces, la planificación urbana lo que ha hecho es, a través de sus delimitaciones, sus escalas, no pensar la escala comunal. Eso es lo que nosotros vigilamos, porque esta escala comunal entiende otros procesos de límites geográficos, de límites ancestrales, territoriales, de límites frente a recursos hídricos, que en la escala urbana lo planifica de diferente forma y hace ese malentendido, esa falta de correlación con la misma ciudad y con los procesos de la comuna. Y Freddy, disculpa, sí. Perdona, estamos en la hora. Quiero, por favor, que termine, si es posible. Sí. Gracias. Hay varias preguntas, además. Sí, seguro, y lo que rápidamente, para hacer las políticas públicas del pueblo Quitucar ha generado 5 modelos, y estos modelos es repensar el tema ambiental, el modelo de propiedad, la autoridad y relacionamiento, un modelo de planificación de la escala comunal
un modelo de participación y también la administración de justicia en el mismo territorio, que tiene competencias en las comunas. Eso es lo que les puedo indicar y muy dispuestos a la atención, Yupaichan y Uyashkamanta. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Bueno, creo que hay varias cosas muy interesantes. Además, tu exposición nos resuena mucho en el caso nuestro en Chile. No voy a entrar en ese tema, por supuesto, que es otro tema. Solo algunas cosas que creo que sería interesante. Yo no sé si hay más personas entre los que nos escuchan, los que nos ven, que quisieran hacernos preguntas. Por favor, en el chat, para que las vayamos pudiendo hacer. Una primera cosa que quisiera que pudiera profundizar, Freddy, es el tema de la propiedad colectiva, ¿no es cierto? Cómo la propiedad colectiva se puede expresar, la propiedad comunitaria, se puede expresar y operar en una comuna urbana, con lo que tú señalabas, digamos, de que en general se entiende que hay dos tipos de propiedad, la privada y la pública, ¿no? Esa es una cosa. Y una segunda cuestión se refiere a la cómo se ejerce, cómo se ha ido construyendo, en qué punto está, digamos. También es una precisión. Has hablado, por supuesto, harto del tema, pero ¿cuál es la autonomía de los pueblos originarios en la ciudad? Hay más, pero partamos por eso, si les parece. Yo no sé si hay más preguntas. Aquí hay una tercera que podríamos inmediatamente incluirla, que es respecto del gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad entera, digamos, ¿cuál es la representación que tiene la comuna en ese gobierno? Ya. Freddy, adelante. Ya, sí. Agradezco a José y también a las personas hay ejercicios a veces este término de indivisibilidad del territorio comunal ha generado algunos conflictos en algunos espacios comunales. En el tema urbano, es posible llegar en el mismo territorio comunal, hay una representación del cabildo, o lo que se llama el gobierno comunal. El gobierno comunal es una micro representación que tiene competencias alrededor de la comuna territoriales, una competencia de agua y una competencia de salud, educación al interno. Y en esa competencia, en la administración y en la infraestructura, puede generar a lo interno modelos de propiedad privada. ¿A qué me refiero? Yo puedo generar dentro de la comuna mi domicilio, mi casa, mi huerto. Pero esto es a lo interno de la comuna, es a lo interno de las normas, de las partes jurídicas. Eso genera mayor participación y mayor compromiso con el común. ¿Sí? Entonces, porque muchos de los técnicos, muchos de los planificadores mencionan, dicen, no, usted ya tiene casa en la comuna. No, en la comuna puedes tener casa, puedes tener huerto, puedes tener un sistema de transporte a lo interno, ¿sí? Porque el bien común es los recursos naturales, el recurso ambiental, en donde todos y todas es para que en los años 40 lo veían como algo retrasado. Hoy creo que es algo avanzado, porque es posible generar entre el mismo el espacio público. Por ejemplo, con un funcionario municipal se pudo generar un camino que es público con la ayuda del ejercicio comunal. Entonces, ese espacio público es comunal, pero también es público. Entonces, hay experiencias para poder retomar estas ideas de colaboración, de cooperación en esa instancia. Una de la segunda pregunta, la representación. Es el 4% de población con comunas, tenemos 4 comunas urbanas, denominadas urbanas, por sí solas no pudieron
había un temor. Mi abuelo liquidó una comuna por presión de autoridades de 1969 con ejército, policía nacional, porque necesitaban esos espacios como antenas eléctricas, como acequias, niveles hídricos. Fue con estos discursos de modernidad, de que iban a existir servicios básicos, que iban a generar una planificación en la ciudad, que iba a convertirse en miradores, caminos. Hasta la actualidad no existen ni servicios básicos, ni tampoco alambrado público, que llegó hace 5 años, todas esas iniciativas de disolver, porque para los gobiernos, para la planificación municipal, es un dolor de cabeza mantener comunas, propiedad comunitaria. ¿Por qué? Porque muchas de el funcionario municipal, la planificación urbana necesita que se llamen barrios, que se llamen ciudadelas, pero que no se llamen comunas, porque y también en los proselitismos políticos es mucho más fácil una lucha por los servicios básicos, mantener movilizaciones, inaugurar obras, mantener elementos asociados con la organización de barrio, y luego se termina y van a otro. Entonces es como una escalera. En el caso de las comunas, por sí solas han construido, mediante convenios, el acceso al agua, el acceso a la luz, al alcantarillado, y eso hace un modelo de micro, como una constelación pequeña, porque eso es muy interesante, esto micro. Esto micro es interesante porque, caso contrario, si hubiera solo una voz de comunas, podría haber sido absorbida por los diferentes procesos políticos, institucionales de la ciudad. Entonces, lo que sí vimos que en el año 2000 no podíamos subsistir como comunas y había un decaimiento en el año 2000. Para eso tuvimos que enlazarnos con el movimiento indígena, con la filial de la Ecuarunari, y consolidar el pueblo Quitucara con una estructura política que vaya, como somos 4 comunas, pero tenemos las 69 al lado de nosotros, nos unimos como una sola propuesta, porque solos íbamos a ser absorbidos por los mismos procesos inmobiliarios y por temores de invasiones territoriales de los procesos. Entonces, mantenemos una afiliación, no todas, pero en la parte urbana, las 4 comunas, las 3 comunas de las 4, se mantienen esa afiliación con la estructura del movimiento indígena de la Ecuarunari y la Conalle para la protección, para hacerlo, y producto de eso, en la participación, en la última contienda electoral, tenemos un representante histórico por primera vez a la Asamblea Nacional, que va a precautelar las comunas. Es un ejercicio democrático donde las comunas rurales generaron votación mayoritaria al expresidente del pueblo Quitucara, que por más de 20 años estuvo luchando, identificando como ejercicios de participación, que fue electoral, y con amplia mayoría hay un representante histórico a la Asamblea Nacional. Eso puedo decir, José. Muchas gracias, Freddy. Creo que gran parte de las... Está respondido casi todo, pero hay algunas cosas que... Sí. Tú dices que hay una cierta... Entiendo que hay una cierta autonomía en la solución de las cuestiones prácticas de la vida de la comunidad, la gestión de los residuos, la vialidad, el transporte, la salud, etcétera, los presupuestos, en fin. Pero me imagino que no puede ser todo, las necesidades. ¿Cómo funciona eso? Esa es una cosa. Y una segunda pregunta tiene que ver con si en las comunas viven solo personas que son parte de los pueblos originarios o hay una mayor diversidad. ¿Cómo es esa situación? Sí, hay algunas cosas no resueltas históricamente porque algunos territorios de las comunas han querido disolverse. El caso de una comuna, Santa Clara Millán, en el centro histórico, junto a la Universidad Central del Ecuador, en la parte central, quiso disolverse. La disolución de las comunas puede ser muy fácil, pero también compleja.
con 3 sesiones, con una asamblea general puede disolverse una comuna. Eso se quiso hacer como un pilotaje, disolver. Entonces, hay algunas cosas que no se ha logrado. Por ejemplo, todavía no hay servicios de agua potable en las mismas comunas de Quito. Porque hay en algunos momentos lo que se ha llegado es a convenios. No recibe presupuesto del Estado las comunas. Los dirigentes no reciben presupuesto, pero han podido sobrevivir a través de convenios, a través de, por ejemplo, si una antena para telefonía celular lo ponen en la montaña Ungui de Chilibulo, arregla la carretera a la empresa y da cierta bonificación en infraestructura. Por ejemplo, para los pozos de agua del canal de riego, la Junta de Aguas cuida el agua, cría el agua. Hay esa crianza del agua en la parte de recursos naturales, pero algunas cosas no se han podido a través de servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la luz. Entonces se hace un convenio para mantener la luz. Entonces hay una franja de vivienda y una franja agrícola. Desafortunadamente, no todos son agrícolas. Ese es el tema. Hay mucha gente que ejerce oficios, está en el comercio informal, mucha gente que está en diferentes formas de sobrevivencia, y lo que nos ha mencionado muy claramente, nos disolvemos como comuna y tenemos todos los servicios. Nos disolvemos comuna y tenemos agua, luz, alcantarillado, bus, parada, estaciones, teleférico. Entonces hay esa negociación que no se quiere. Las personas pueden para que dejes al banco, para que te endeudes, lo que mencionan, para que te expropien, sino que para que tengas y tus generaciones mantengan ese territorio. Desafortunadamente también hay procesos de estigmatización frente a eso. Los consideran espacios peligrosos alrededor de las comunas, grupos ingobernables alrededor de los barrios, y también en presupuestos participativos los barrios generan tensiones con la misma comuna, porque aquí viene el tema de la autoridad. El barrio tiene otra dinámica, y a veces en presupuestos participativos la municipalidad excluye a la comuna. Los barrios quieren la obra puntual. La comuna necesita un proceso más largo de acercamiento, de negociación, de acuerdos, porque es niveles de democracia directa, participativa existen en la comuna. Funcionarios públicos están por el representante de turno, el alcalde de turno, y va a otra instancia política, administrativa, mientras la comuna está ahí. Son bienvenidas las personas, se han integrado pueblos afroecuatorianos, poblaciones que han venido, y también ya están migrantes extranjeros en el territorio comunal. Esa es la posibilidad de convivencia, no mirando solo las nociones del concepto comunal para un cierto grupo, sino es abierto. Tiene institucionalidad interna como todo proceso, tiene normativas internas, tiene delegaciones, tiene autoridad. Entonces la autoridad comunal tiene el mismo nivel que el alcalde de la ciudad, porque el alcalde de la ciudad es elegido cada 4 años, y a veces, claro, los alcaldes, claro, ningún alcalde es de Quito, casi históricamente, todo es un proceso de migración. Entonces en la comuna conoces, y algún momento histórico tú vas a ser dirigente, el joven, algún momento es un proceso generacional. No necesariamente van a ser mujeres, luego jóvenes, pero algún momento vas a tener experiencia en el manejo, en la gestión comunitaria, en la delegación, en el diálogo político con el Estado. Eso es lo interesante. Algún momento nos toca, o algún momento ya fuimos dirigentes de autoridades, y de esas autoridades es importante el ejercicio de lo político, ejercicio. Sí es como se lo piensa, se lo analiza. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Muy, muy interesante y muy... abre una cantidad de temas tu exposición. Te la agradecemos mucho.
Ahora, me parece que habiéndolos escuchado a los dos, a Clara y a Freddy, hay una cuestión que aparece claramente. La ciudad es el territorio de la diversidad, completamente, digamos, ¿no es cierto? Y recordaba algo que nos señalaba Jordi Borja hace unas semanas atrás, cuando decía que la ciudad y la ciudadanía es muchas más cosas que lo solo físico y concreto. Hay también cuestiones simbólicas, hay cuestiones, en fin, está la cultura, ¿no es cierto? Hay cuestiones económicas, hay cuestiones sociales, cuestiones culturales y ambientales también, por supuesto. Entonces, todas estas tensiones y pulsiones son exactamente la ciudad. Y hay otra cosa. Evaniza Rodríguez, una compañera brasilera, nos decía hace unos días también, el camino está en la calle. Yo creo que eso queda absolutamente claro. La Constitución, como nos señalaba Clara, puede decir cosas increíbles. Se ha dado ahí una batalla porque las cosas se expresen, se expliciten y se queden escritas, ¿no es cierto? Pero de allí a las leyes orgánicas y a la realización en la vida diaria, en el operar político de estas cosas, hay un gran trecho. Y eso significa una batalla permanente, porque al final, ¿no es cierto?, estaremos de acuerdo en que de lo que se trata es del poder, como en casi todas las cosas, ¿no es cierto? Y cómo ese poder se va a distribuir a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales, a las comunas, a las diversas expresiones que hay, digamos, ¿no es cierto? A cómo una comuna, una municipalidad, no sé cómo se llama, la alcaldía de Iztapalapa, cómo se relaciona con el gobierno central de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, estamos frente a un mundo complejísimo. El mundo urbano, el mundo de la ciudad es un mundo muy complejo, y me da la impresión de que esta idea de que tenemos que ir siempre desde abajo hacia arriba, de que el camino está en la calle, justamente el camino está en exigir los derechos, porque es una lucha permanente, y esa asignación de los recursos, de las capacidades, es una pelea permanente que no se acaba nunca, y que lo interesante puede ser que es la explicitación de esos derechos que deben ser, por los cuales se debe luchar en las constituciones. Luego viene la pelea política de las leyes, de cómo se establecen las leyes, digamos, y ahí, bueno, entramos en otro ámbito que requiere mucho trabajo, mucho oficio, etcétera, y sobre todo presencia permanente y constante, repito, de las comunidades diversas, fragmentadas, complejas, digamos, de nuestra modernidad actual, digamos. Yo creo que por ahí está el debate, y ha sido muy ilustrador lo que nos han contado Freddy y Clara. En el caso nuestro en Chile, en unas semanas tenemos la elección de los constituyentes, una elección paritaria, como se ha señalado, lo cual es notable y parece, al parecer, único en el mundo, por lo que sabemos. Hay representación garantizada de pueblos originarios, y se dará el debate constitucional. Veremos qué cosas quedan, qué cosas no quedan. Está la exigencia de 2/3 para los acuerdos, digamos. Veremos cómo eso va quedando, pero luego viene la política, ¿no es cierto? Viene el ejercicio político, y el ejercicio político tiene que ser siempre participativo, y es allí donde finalmente se juegan y se exigen los derechos que pueden estar muy bien señalados en la Constitución. Así que, bueno, yo quiero agradecer a Freddy y a Clara, a todos los que han preguntado, y quiero darle ahora la palabra a Alfredo Rodríguez para que nos cierre este tercer ciclo de encuentros. Alfredo, tienes la palabra. Ya, muchas gracias. Una reunión muy interesante. Estamos cerrando en esta ocasión el primer ciclo de talleres que hemos organizado en torno a la pregunta: ¿cómo se ha colocado el tema de las ciudades en los procesos constituyentes en América Latina? Y cómo aparece en los textos constitucionales. Hemos tenido 3 talleres
12 sesiones, tenemos 24 horas de grabación disponible en la web, y esto ha sido posible gracias a la cooperación de 54 personas políticas, académicas, activistas sociales, feministas, de los pueblos originarios, como vimos hoy día, de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Kenia, México, Perú y Venezuela. De estas 54, 25 han sido de Chile. Y ha sido posible también por el trabajo del equipo que ha estado encargado de la organización: Pedro Abramo, Fernando Carrión, Paulina Cepeda, Marcelo Corti, Patricia Ramírez, Alfredo Rodríguez y Ana Sugraya. Y también por el auspicio de una serie de instituciones, pero es decir, que no me voy a referir a los nombres de ellas, pero sí que son de diferentes ciudades, ¿no? Es decir, de Antofagasta, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Concepción, Córdoba, Ciudad de México, Lima, Quito, Río de Janeiro, Santiago, São Paulo, Valparaíso son las ciudades. Contamos ahora a referencias tangenciales. Ahora, nuestra pregunta es, ¿por qué esta ausencia? ¿Por qué este silencio constitucional sobre las ciudades y las áreas metropolitanas? Y son preguntas que tienen mucho sentido, porque estamos en un mundo, estamos en un continente en el cual la mayoría de las personas viven en ciudades. Y particularmente en el caso de algunos países de América Latina, en los cuales cerca del 90% de la población es urbana, vive en ciudades, como en el caso de Chile. En algunos casos, como el caso, me voy a referir a Chile, esta invisibilidad en los textos constitucionales es entendible. Por ejemplo, es decir, en la actual Constitución de Chile no aparece la palabra ciudad. Pero recordemos que es una institución autoritaria hecha y elaborada durante una dictadura cívico-militar en 1980. Y ahí se establece un poder centralista que se ejerce a través de políticas sectoriales del gobierno nacional sobre un territorio fragmentado municipios en los cuales ellos no tienen ninguna coordinación. Entonces, es evidente que la ciudad no tiene un lugar ahí, y no lo ha tenido por más de 40 años. Es decir, y solo ahora que se comienza a discutir el orden constitucional, es decir, la ciudad aparece y ha aparecido en la protesta. Pero curiosamente, es decir, y lo más interesante es que la discusión por el cambio constitucional en Chile empezó a ir fuerte a partir de los años 2006. El 2006, en una huelga de estudiantes primarios y secundarios por reforma del sistema de educación, ellos planteaban, antes que los otros, es decir, la reforma de la Constitución, una nueva Constitución. Entonces parece que ser también que estas nociones que nos establecen las constituciones como que normalizan nuestro pensamiento, es decir, y se requiere de nuevas generaciones que lo pongan en discusión, tal como está ocurriendo en estos días. Y pensamos que esto va a cambiar. Y como se ha dicho repetidas veces en las reuniones de este ciclo, la democracia es un proceso dinámico. Y las constituciones son estáticas. Entonces, la profundización de la democracia promueve nuevos derechos
abre nuevos espacios de derechos, igualdad y libertad. Entre estos, el derecho a la ciudad, que se abre paso ahora en el siglo XXI. Pero por otra parte, también tenemos que considerar que la globalización de la economía, es decir, recordemos esa frase, todo lo sólido se disuelve en el aire, ha puesto en discusión los recortes geográficos administrativos tradicionales. La fragmentación municipal, es decir, es superada y aparece como una escala de gobierno, es decir, la ciudad o las áreas metropolitanas. Y ahí, ojo, es decir, yo creo que Freddy hoy día nos ha sido una advertencia bien clara, es decir, no podemos pensar en áreas metropolitanas o ciudades en términos abstractos, es decir, la diversidad, las distintas formas de complejidad social, es decir, no se pueden perder en estas abstracciones. Las conversaciones en los talleres también nos han mostrado tres dimensiones de los procesos constitucionales que difícilmente se pueden separar. Es decir, algo también dijo Pepper hace un minuto. Es decir, una es cómo se articulan las demandas, los principios y los derechos y sus actores. Una segunda es el proceso constituyente en sí mismo. Y lo más importante es ver el proceso político, la parte de la política, de cómo se implementan los acuerdos institucionales, constitucionales, en leyes, en instituciones, en procedimientos, en políticas públicas. En los ciclos siguientes ahora continuaremos con nuestro propósito de colocar el tema de la Constitución y en el proceso constituyente que ahora sigue en el país. Dentro de pocos días son las elecciones para las personas que conformarán la Asamblea Constituyente y yo creo que ahora comienza todo. Y yo creo que es la hora de seguir en nuestras reflexiones. Gracias. Gracias, Alfredo. Fernando, tú cierras nuestro encuentro de hoy día. Bien, muchísimas gracias. Hemos sido testigos de una reunión muy interesante, sobre todo por haber visto algunos de los problemas que existen al interior de las ciudades con formas de organización históricas, como el caso de las comunas o los ejidos en México, que tanto una como otra pues no han sido de alguna manera reconocidos en los textos constitucionales de nuestros países y que da la impresión que es absolutamente imprescindible que eso ocurra. Estamos terminando, como decía Alfredo, el primer ciclo que nos habíamos planteado, constituido por tres talleres con 12 sesiones donde abordamos muchos de los temas más importantes de la relación entre el tema constitucional y la ciudad. Los datos que nos muestra Alfredo son muy interesantes porque revelan todo este proceso que hemos tenido. Pero cerramos esto porque vamos a abrir inmediatamente otro, porque desde el principio nos planteamos que era muy interesante acompañar al proceso chileno. El 11 de abril próximo se eligen los asambleístas, las asambleístas, porque también por primera vez va a haber una representación absolutamente paritaria y donde también los pueblos y nacionalidades indígenas van a tener su representación. Y entonces ahora ya se hace un proceso bastante distinto, porque ahora ya viene la discusión explícita del contenido de la nueva Constitución. Hasta ahora todavía era un proceso abierto, pero a partir del 11 de abril próximo ya tenemos las personas que van a estar redactando, discutiendo, etcétera. Y ahí cambia obviamente el proceso de lo que nosotros estamos planteando. Por eso es que la próxima semana nos reuniremos, haremos una evaluación
de lo que aconteció con estos 3 talleres y definiremos qué es lo que vamos a hacer para acompañar el proceso. Creo que quedan algunas líneas interesantes para trabajarse. El tema de las capitales me parece que es un tema que amerita mucho. El tema de las áreas metropolitanas también. Todo lo que significan los derechos, que se ha avanzado mucho en este siglo en muchos de los textos constitucionales de América Latina. Y entre esos, obviamente, están los derechos colectivos, que son parte de esta nueva generación de derechos. Y entre esos está el derecho a la ciudad, que tenemos que ver cómo se podría incorporar. Y también me parece que hay que tener discusiones, etcétera, sobre las leyes secundarias, porque en muchos casos la norma fundamental, la Constitución, como decía Alfredo, son estructuras jurídicas bastante estáticas, tan poco dinámicas frente a lo que ocurre en las sociedades. Y entonces creo que también vale la pena incorporar eso. Hay discusiones, por ejemplo, que deberemos ver sobre el tema de las tecnologías. Hoy día estamos viviendo ya un cambio sustancial en nuestras ciudades de las infraestructuras que eran la base material de la ciudad. Estamos pasando a una base más ya no material, sino virtual en este mundo de la plataformización que nos está cambiando sustancialmente las ciudades. Pero el COVID también ha modificado cosas importantes como lo que significa la densidad, la distancia, que tendremos que entrar a discutir. Así que simplemente quiero, a nombre de las instituciones que hemos estado atrás de esto empujando, agradecer a todas las personas que han participado como expositores, como moderadores, como comentaristas, y obviamente a esa gran cantidad de gente que ha asistido bajo las distintas formas que hemos tenido, en sala con Zoom o Blackboard, y también en YouTube y Facebook, para pedirles que, bueno, en un plazo relativamente corto les daremos llegar también la propuesta de esta segunda fase para seguir trabajando. Señalar nuevamente que en esto ha estado la UNAM de México, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, Flaxo, Ecuador, más Sur y Ciudad Común en Chile, además de un par de instituciones también europeas, españolas, como el caso de la revista Crítica Urbana, y también el CIDOF en España. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pronto recibirán noticias de nosotros para seguir en este proceso de discusión. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Muy gracias bien. A ti, José. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, saludos. Chao, chao. Bueno, fue un poco accidentado. Gracias, chao, saludos. Chao, Freddy, muchísimas gracias por tu aporte. Chao, Fernando. Gracias también. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Freddy, muchas gracias. Patricia. Dale. Pero si todavía estamos en la sala. Bueno. Chao, chao.